Hola a todos, en esta ocasión les vamos a explicar las normas APA. Este grupo está conformado por María Sánchez Castillo Gordillo y Tatiana Moreno. Inicialmente les vamos a explicar qué son las normas APA. Bueno, aquí en Colombia utilizábamos y manejábamos las normas ICONTEC, pero se pensó que queríamos hacer una publicación internacionalmente, entonces para manejar un mismo idioma se empezaron a introducir las normas APA en la educación de nuestro país. Entonces, así como las normas ICONTEC, MLA o Harvard, las normas APA son un compendio de normas y lineamientos formales que pretenden brindar uniformidad, como lo dije anteriormente, a la redacción y presentación de trabajos académicos. Bueno, vamos a explicarles sobre los elementos básicos de un artículo que es el fin de esta presentación. Primero, la portadilla. La portadilla contiene un título breve, un título, un pie de autor y afiliación. Y por último, la nota de autor. Segundo, tenemos el abstract o el resumen. Tercero, la introducción y por último, las referencias. Vamos a iniciar con la portadilla. Bueno, tenemos el título. Siempre en la portadilla vamos a tener acá en esta parte superior, la vamos a identificar con el número 1. Acá vamos a tener un título breve en mayúscula, que es lo que presenta la idea principal. Segundo, el título, como lo ven acá, es en minúscula. Acá el pie de autor y la afiliación institucional. Tenemos, por ejemplo, Emilio Bustamante y la Universidad de Lima. Y por último, la nota de autor, en la parte inferior de la portadilla. Tenemos el resumen. El resumen lo vamos a identificar con el número 2, la página número 2. Y la leyenda del resumen debe aparecer en altas y bajas. Y esta debe ir en la parte centrada, en la parte superior de la página. Bueno, el resumen es corto, por esto lo vemos acá en un párrafo, entonces este resumen va a ser corto y sin sangría. La sangría se refiere a la distancia que hay entre los laterales derecha e izquierda, que son estos. Por último, en el resumen vamos a incorporar las palabras claves. El usuario tiene más posibilidades de encontrar en un documento. Bueno, por tercero, en la introducción. Esta introducción vamos a identificar con la página número 3. El título. Bueno, la introducción no lleva un encabezado porque por la posición que lleva el documento y lo determinan las normas APA, podemos claramente identificar qué es la introducción. Bueno, vamos con las referencias. A diferencia de la bibliografía, en la cual se incluye textos que permiten profundizar el tema, aquí solo deben incluirse la lista de fuentes que fueron citadas en el texto, solo las citadas. Y estas listas deben ir ordenadamente, alfabéticamente, de forma ordenada alfabéticamente. ¿Cómo debe redactar las referencias al final del texto? Bueno, acá tenemos unos pequeños ejemplos, algunos ejemplos, digamos, si es un libro, si es una referencia a un libro, lo que vamos a hacer es autor, año, así como lo vemos acá, título de la obra, ciudad editorial, y así con cada una de las revistas científicas, capítulos, internet, en fin. Digamos, acá tenemos capítulo del libro, entonces ya autor, año, título del capítulo, el título de la obra y ciudad editorial. Tenemos publicaciones periódicas, internet y eso es todo. Entonces, bueno, si vamos a sacar o vamos a introducir una referencia en nuestro texto de un Twitter y Facebook, la nueva edición de la página tiene que los artículos de Facebook y Twitter pueden ser referenciados teniendo en cuenta lo siguiente. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? El autor, la fecha, el título, las páginas, párrafos y dirección URL. Bueno, entonces acá nos muestra cuándo es un documento realizado por el docente, cómo se debe editar. Entonces, si un docente nos entrega un documento construido,
Debemos tener en cuenta que debe tener el año, el lugar de publicación del documento. En caso de que no se perciba esta información en el documento, debemos incluir la sigla SF, que significa sin fecha. Y si no, el lugar que se pone la universidad donde estamos estudiando. Bueno, tenemos un ejemplo de las referencias, como vamos a poner estas referencias en nuestro trabajo, proyecto, como lo vamos a llamar. Entonces tenemos primero el título de la referencia, debe ir centrado, que nos significa la sangría segunda línea, acá, como podemos ver, que es el espacio, es la distancia, como dije anteriormente, entre el lateral derecho e izquierda. Tenemos la citación del capítulo del libro, de revista científica. Bueno, acá hay un pequeño ejemplo real con cada una de las referencias. Acá encontramos la de Facebook, como debemos citar, y el documento del docente, por último. Entonces, citar en los textos. Entonces, durante la elaboración de un texto, debemos revisar referencias a escritos de otros autores para introducir argumentos, proporcionándole mayor contundencia. Pero además de tomarlos como referencia, es necesario ayudar al lector a ubicar esos autores que se han servido de sustento. Entonces, lo que queremos es, si hay una idea de un autor y nos parece importante, es identificar que esta idea no es de nosotros, sino es de otra persona, es de un tercero. Entonces acá lo que nos hace la cita es que nos da la orientación sobre las fuentes que consultamos para construir ese texto, este proyecto, esa tesis, como lo vamos a llamar. Entonces acá vamos a encontrar un tipo de citas. Vamos a encontrar las citas textuales, que son fragmentos extraídos de una obra. Cualquiera sea su naturaleza, debemos tomar esa cita tal y como lo escribió el autor. Debemos respetar la redacción, si hay errores, debemos respetarlos, y el estilo como lo escribió, tal cual se transcribe esa cita a nuestro trabajo. El otro tipo de cita es el parafraseo, que es un resumen sustancial de la idea de otro autor. Este parafraseo sí podemos cambiarle lo que es la redacción, pero entonces es necesario citar, en este caso, pues, aunque parezca la elaboración propia, es idea de otro. Entonces siempre debemos respetar las ideas de los demás, y más cuando vamos a hacer un trabajo y tomamos una idea de un autor. Bueno, las citas textuales, en esta cita, cuando son más de 40 palabras y cuando son menos de 40 palabras. Entonces, ¿qué pasa cuando son más de 40 palabras? Es en párrafo aparte, con sangría de 1,5 pulgadas, escrito en bloques, sin comillas, y marcación de punto antes de un paréntesis. Debemos tener esto claro. En la misma línea, con menos de 40 palabras, con comillas y marcación de punto después del paréntesis. Bueno, tenemos un ejemplo de citas. Entonces, acá citas de más de 40 palabras, sangría al inicio del párrafo, sangría en la construcción de toda la cita. Entonces, como les decía, la sangría es este espacio que vemos acá entre esta distancia de izquierda o derecha entre un párrafo. Tenemos, por ejemplo, cita de menos de 40 palabras, cita textual de menos de 40 palabras. Debemos tener así como está acá y conectar luego la cita. ¿Cómo citar libros con un solo autor? Entonces acá, como lo planteamos, acá está el ejemplo, con un solo autor. Cita con un autor. Como lo podemos ver acá, estamos citando solo a un autor, el cual, apellido, año. ¿Cómo citar libros con dos autores? En el caso, los autores deben unirse a través de la conjunción y. Dentro del paréntesis debe estar unido por el símbolo y, si tenemos dos autores. En este caso, en este ejemplo, tenemos Gómez y Jaramillo, 1991.
y o también Gómez y Jaramillo, 1991, la página. Con 3 autores o hasta 5 autores. Ahí se encuentran varios casos cuando estamos haciendo un trabajo. Bueno, en el texto los autores deben unirse a través de comas, que al final de la conjunción I, la palabra, la letra I. Entre los paréntesis debe estar unidos por comas y al final con el símbolo I, como lo vemos acá, en esta I. Es subsecuente citación del mismo texto. Deberá señalarse el primer autor que pide la loculación del final E-A, como lo vemos en este ejemplo. Se debe tener en cuenta para citar textos en internet, poner el apellido del autor, en caso de que el documento no tenga autor, poner las letras primero del título, luego el año. Si no tiene año el documento en internet, poner las siglas SF que viene inicialmente, que significa sin fecha. Bueno, tenemos una serie de recomendaciones. Las referencias a autores con el mismo periodo se organizan alfabéticamente según la inicial de su nombre. Cuando el autor es una corporación, se escribe el nombre completo de la entidad y se incorpora en el orden alfabético. En títulos de libros y artículos usen mayúsculas solo al principio de la primera palabra, después del punto, 2 puntos, un guión y en nombres propios. En títulos de publicaciones periódicas use mayúscula al inicio de todas las palabras significativamente importantes. Bueno, pues esto es todo la presentación de las normas OPA que teníamos para el día de hoy. Muchas gracias por su atención, espero les haya gustado.